costos económicos de la electrocución y atropellamiento de fauna silvestre en Costa Rica. Quería comentarles que lo dividí en dos sectores o en dos áreas, por decirlo así. Los costos económicos por electrocución y atropello, que van a ser por atención y mitigación de fauna silvestre afectada, y afectación de averías o costos por construcción, digamos, que han sido previstos ya en algunas obras. En esta parte de atención y mitigación se tienen datos de ONGs, de SINAC, de algunas electrificadoras y también de parte de responsabilidad de los civiles. Y en esta parte también, bueno, las electrificadoras que hacen su inversión en ciertos equipos, las constructoras, abonados y comercio. Y todo esto para llegar a una aproximación de la afectación a la fauna silvestre por electrocución y atropello. Entonces, por ejemplo, para electrocución y atropello, en datos generales, se presenta en la guía de electrocuciones que salió este año como segunda edición, que aproximadamente se gasta de $1,000 a $10,000 mensuales. Esto en un análisis realizado por estas entidades. Esto va a ser básicamente para lo que son costos operativos y algunas, por ejemplo, traslado, atención, mientras que son aproximadamente por año $200,000 por año, que esto va a ser más o menos lo que involucra los gastos de algunas áreas protegidas como ACT y algunos centros de rescate. Entonces podemos ver, digamos, que por año pues se puede ver como un costo alto y también dimensionalmente también puede ir de los $1,000 a los $10,000. Después, con lo que respecta a las electrificadoras, vamos a tener costos individuales. Por ejemplo, se tienen aproximados de los costos de pasos aéreos, porque como estos diseños varían, entonces los costos van a variar. Se tienen aproximados de $100 a $150 por paso aéreo. Se tiene también un aproximado de $14,000 por poda, aislamiento y también dispositivos que se colocan. Esto va muy referente a lo que es operación o mantenimiento, recuperación, etc. Mientras que tenemos que por aislar un transformador de una vivienda, los costos rondan entre $250 a $550 dependiendo del sitio y dependiendo de la situación. También lo que son ya transformadores de alto voltaje para comercio van a oscilar entre los $950 a los $1,500. Y también existe un aproximado que por 50 kilómetros de cableado semiaislado, la Copeguanacaste ha gastado 500 millones de colones en la colocación de este. Esto básicamente, digamos, costos operativos de las electrificadoras por decirlo así, prevenir que no se den las electrocuciones. Ahora, si nos vamos un toquecito a lo que sucede en la otra contraparte, que es lo de ya la atención propiamente de la fauna electrocutada, vamos a tener que, por ejemplo, bueno, para las ONG, evitar o realizar medidas de mitigación que van, por ejemplo, como pasos aéreos, material, colocación y mantenimiento de estos, les cuesta aproximadamente por cada uno de $100 a $200, porque eso también va a depender del material que utilicen y el diseño que realicen. Por lo que es el traslado y atención veterinaria de los individuos que se vean afectados, va a costar un promedio de $150. Eso también va a variar del sitio donde se da, quién es el que lo transporta y toda la atención que requiera. Y aproximadamente las ONG gastan como un aproximado de $1,000 por lo que son gastos administrativos y $500 por investigación. Estos gastos administrativos y investigación son como un aproximado del anual, no mensual, como para tenerlo ahí como dato, ¿verdad? Después, también tenemos datos de que electrificadoras, como lo que es el ICE, digamos, tiene una aproximación de que el 2000 al 2015 ha invertido $3 millones en lo que son medidas de mitigación como aislamiento de cables, dispositivos electroestáticos y dispositivos antiescalamiento, que son colocados ya sea previamente o que sean colocados después de que ya se ha realizado la afectación. Y también con lo que respecta a la Copeguanacaste, un aproximado 503 millones de colones en lo que son medidas de aislamiento de cables, dispositivos electrostáticos y dispositivos antiescalamiento.
pero la mayoría siempre van como enfocados en la parte de aislamiento de cableado. Y estos son datos del 2016. Ahora, estos son una aproximación que yo quise hacer con algunos de los datos que nosotros manejamos en Salvemonos y promediando los datos que encontré de, de las diferentes entidades. Por ejemplo, los datos que me proporcionó el ICE, los datos que me proporcionó la COPE Guanacaste, los datos del refugio para vida silvestre de Nosara y los datos de Cibú. Y también los de Salvemonos, tanto de Tamarindo como de Playa Hermosa. Entonces, tenemos un aproximado que, digamos, por una electrocución, en algunos casos se hace una biopsia que cuesta un costo, tiene un costo de $100. También por traslado y atención veterinaria, $150. También tenemos que por recuperación y liberación, unos $200. Y un total también a nivel de año por conservación de unos $1,000 en el caso de aquellos animales que tienen que quedarse en los centros o en los refugios, porque no pueden ser liberados. Ahora, aquí coloco un porcentaje desconocido porque también, vamos a ver, me gustó hablar de aproximaciones porque no tenemos claro realmente cuál es el costo que tienen estas electrocuciones para todo, digamos, tanto económicas, sociales, ambientales. No sabemos cuál es el costo ecosistémico que tiene estas electrocuciones para las comunidades o para las poblaciones de la diferente fauna que se electrocuta. Y tampoco existen los costos o el cálculo aproximado de cuánto le cuesta tanto a las electrificadoras como en la misma ciudadanía, comercio, que existan las averías, digamos, que tengamos esos apagonazos. Entonces, eso como a manera de reflexión, ¿verdad? Por ejemplo, para lo que es Salvemonos, tenemos que aproximadamente, en lo de los costos por pasos de monos, tenemos que se gasta al año unos $10,000, porque cada puente que nosotros colocamos cuesta como $100. Entonces, a lo largo de todo Playa Hermosa, que nosotros tenemos colocados aproximadamente entre 90 y 100 pasos aéreos, estos van a dar como unos $10,000, solo en puentes, ¿verdad? Tenemos $500 que se destinan para investigación, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, pero ese es un promedio. Unos $400 por traslado cuando se han realizado cuando han ocurrido algunas electrocuciones y es necesario realizar traslado hacia la parte de refugios o veterinarios. Y aproximadamente unos $1,000 para lo que es cuestiones administrativas. Entonces ahí vamos a tener que un total del año, digamos, de operación, vamos a tener unos $13,000, que no es tan largo del dato que presenté anteriormente sobre el gasto anual de estas organizaciones. Ahora, con lo que respecta a atropellamientos o atropellos, existe mucha información, pero no necesariamente sobre pasos de fauna. Existen muchas investigaciones que han identificado pasos de fauna, que han identificado especies que son afectadas. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta línea como una parte de historia de las principales rutas que han causado muchos impactos, tanto negativos como positivos, y podemos ver inclusive los costos que han tenido de $105 millones, inclusive hasta $246 millones de dólares, lo más actual, ¿verdad? Pero no existen datos específicamente de cuánto se destina en la construcción de estas carreteras para mitigar los atropellamientos de fauna silvestre. Entonces, pues esos datos también, esa no información también es información. Lo que nos indica es que no estamos pensando ni estamos tomando en cuenta la afectación que nosotros realizamos para la fauna. Y entonces, de lo poquito que logré encontrar y de lo poquito que me lograron recopilar o proporcionar información, tenemos que aproximadamente, por ejemplo, en la costanera. Sí, mi amor, ya voy, espera un toquecito. Dame un toquecito. Sí, ahorita voy, ya casi voy, ¿está bien? Ay, disculpas del caso. Ok, entonces tenemos que, por ejemplo, la Interamericana Norte, el tramo de Liberia Cañas, que costó aproximadamente $246 millones, solo se destinaron una parte nada más de estos $41 millones
solo se destinó una parte para colocar 9 pasos terrestres o subterráneos y 7 pasos arborícolas, por decirlo así. Pero entonces podemos ver, lo que evidencia acá es que hay muchísima plata para construir obras súper grandes, pero los costos que se destinan dentro de estas infraestructuras para mitigar el efecto que tienen en la fauna silvestre o en la fragmentación y en todo el efecto que tiene hacia los hábitats es muy poco lo que se está considerando. Y bueno, aquí también tengo más o menos unos datos que recopilé que presentan una nota de la Universidad Nacional, del INCOMBIS y del MOP, que dice que el MOP aproximadamente estima que un paso superior para ellos cuesta 5 millones, mientras que un paso subterráneo que es hecho con alcantarilla cuadrada cuesta aproximadamente 25 millones. Y estos son unos datos que me proporcionaron de las pumas, que esto básicamente es como el centro de rescate que acá digamos que atiende más lo que es referente a atropellos. Y podemos ver que de todo lo que recibe al año las pumas, un 17% es de atropellos. Y también otro dato interesante que me gustaría que prestáramos atención aquí es sobre la electrocución, que es solamente un 3%. ¿Y por qué es tan poquito? Aunque sucede mucho, porque muchos de los animales o la fauna que se electrocuta ni siquiera llega al centro de rescate. O cuando se traslada, ya el animal muere de camino o murió en el momento, o inclusive hay datos que ni siquiera se registran. Entonces, básicamente esto es como lo que también me gustaría que se reflexione, ¿verdad? Sobre a nivel de presupuesto, cómo se estima gran costo para para ciertas medidas, pero en realidad tal vez no es así tan caro y probablemente por la poca investigación que hay en toda su elaboración y toda su efectividad, se estima de esa manera así tan alto. Y después, ya como manera de finalizar, me gustaría lanzarles la pregunta a ustedes de si será posible encontrar un costo económico real para esta problemática, tanto para la electrocución como para los atropellos, porque, por ejemplo, este fue un atropello que se reportó hace poquito de este felino y se identificó que estaba lactando, probablemente tenía cachorros. Entonces, imagínense el costo ecosistémico que tuvo esto y también si nosotros podemos realmente llegar a medir un costo económico en temas de toda la afectación que sea. Y esas serían las referencias. Y muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, Inés. Comenzamos entonces con las preguntas. No sé si empezás vos, empiezo yo, Marco. Nada más, sé que hay una limitante muy fuerte, Inés, con respecto, y compañeros, con respecto a el tiempo y la realidad económica de este tipo de actividades. Es muy difícil conseguir datos reales, pero me llamó dos cosillas la atención. Esa última que decís, nos involucra el costo económico de la pérdida de un animal, importantísimo, que debe de incluirse. Dentro de la gente lo ve a nivel de averías, lo ve a nivel de pérdida de luz en sus casas, a nivel de flotilla que tiene que trasladarse a corregir otras cosas y eso, pero realmente el costo ecológico hay que valorarlo también. Y eso es un buen punto que tocaste por ahí. Y me llama la atención nada más el costo de los puentes a nivel gubernamental versus ONGs. La vez pasada le decía a Oscar y le mandé una fotillo de que estaban inaugurando unos puentes colgantes, costaban más o menos como $750, por ahí andaba, y ahora estoy viendo montos de 5 millones para el Estado. Entonces, uno se cuestiona esos montos. Realmente sí, es cuestionable, pero pura vida. Son situaciones que se están dando. Sí, claro. Yo era básicamente sobre un tema muy similar al que mencionó Marco. Es impresionante o sea, no me cabe en la cabeza cómo van a gastar. ¿Cuántos pasos fueron? Como 5 pasos
subterráneos y 5 puentes gastaron 41 millones de dólares. O sea, por más que yo le hago cabeza, solo si fueran de oro. Entonces, el despilfarro y el desvío de dinero es impresionante, Marco. No estoy hablando de 5 millones de colones, estamos hablando de, imagínense, millones de dólares. Entonces, ¿cuántos puentes dijiste, Inés, en esos 41 millones de dólares? Son solo 9 y 7. 7 son los arbóreos y 9 son los subterráneos. Pues imagínense, Son 16 en total. Estamos hablando de 2 millones de dólares, Marco. Es Sí, algo, sí. algo impresionante, el robo de dinero. Lo que pasa es que eso se ve en toda la obra pública. Usted ve lo que le ha cobrado, lo que les han cobrado, por ejemplo, en licitaciones a la Universidad de Costa Rica por Claro. construir edificios de millones de dólares. Y nadie le ha puesto un ojo a eso, porque yo tendría un grupo de ingenieros que digan, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Y por qué me está saliendo tan elevado? Claro, son precios hiperinflados, muy, 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 muy inflados. Sí, ahí que la corrupción está presente en todo lugar, ¿no? Pero imagínense, con 41 millones jóvenes, ¿cuántos puentes y cuántos pasos subterráneos no haríamos? Tal vez cientos. Sí, vieras que a Entonces, mí, perdón, no, sí, que puede. vieras que a mí también lo que me gustaría comentar a nivel general, digamos, con respecto a los atropellos, es que también siento que hay como una intención de no proporcionar datos en ese sentido. Porque, por ejemplo, este proyecto Pantera tiene muchísimos datos y costos hasta de cuánto les cuesta comer y cuánto les cuesta trasladarse para afectación por felinos, pero con relación a conflictos entre finqueros y entre comunidades. Pero no hay, digamos, ellos no tienen estimado y no se proporciona por ningún lado cuánto más o menos se destinan por obras de construcción de carreteras para la afectación que tiene en cuanto a atropello de fauna. Inclusive ni en la guía, digamos, ni en la guía que ellos han realizado, que ha realizado Esther, que también es del Centro de Rescate de las Pumas, no se contemplan esos datos, ni se presentan. Sí, en la próxima, creo que es en la próxima clase o más adelante, vamos a tener a Daniela del proyecto Pantera y ahí le vamos a preguntar ese tipo de cosas. A ver si nos puede dar datos más claros sobre esos costos. Espero que sí. ¿Algún estudianta que tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta para Inés? Y de manera general hay disculpas del caso, pero es que tengo 2 pollillas que se ponen medio locas a veces. Tranquilo, tranquilo. Así es la virtualidad, hay que adaptarse. Así es la F1. Así es. Jóvenes, a ver, Mónica, te tocó, Mónica. Pues que es que todo me quedó bastante claro. Eso no es una buena respuesta. Tienen que tener alguna No, inquietud. en serio, está bastante como resumido, me pareció muy bien la presentación. No sé. Sí, pero si te pareció tan bien, debe haber algún aspecto más interesante que quisieras ampliar. Yo tengo una duda, pero no sé si fue que no lo capté, pero digamos, ¿quiénes se hacen cargo de todos estos costos? Porque creo que Inés en un momento mencionó que el ICE sí, como que se había hecho cargo de unos tendidos eléctricos, como que los pusieron más alejados, creo. Pero de las demás cosas, como quienes se hacen cargo de abarcar esos costos. Sí, bueno, con lo que respecta a electrocución, digamos, las electrificadoras son las que se tienen que hacer cargo tanto de los averías, digamos, que ocurran en diferentes sitios. Y, digamos, si se tiene que colocar cableado o algún dispositivo, inclusive los pasos aéreos, solo ellos pueden hacerlo, no dejan a las ONG. Las ONG solo lo hacen en partes que son, por ejemplo, residenciales o que son propiamente, digamos, de parches boscosos,
porque ahí sí tienen más incidencia, digamos, y a nivel legal pueden hacerlo, pero dentro de lo que es cableado no las pueden hacer las ONGs, sería solamente la electrificadora que en el sitio le corresponda. Ellos están obligados ahí por varias partes legislativas, digamos. Y con lo que respecta a atropellos, es algo que se establece, que en esta nota de la Universidad Nacional y del INCOMBIS, ellos establecen que no está definido con lo que respecta a ellos, digamos, por ejemplo, que el MAP no está obligado inclusive a tener esas consideraciones a nivel de construcción, que se debería de legislar en ese sentido, en que haya un presupuesto destinado o que se obligue a tener un presupuesto destinado para esto. Pero no está, digamos, a nivel oficial, no está designado, ni tampoco están obligados. Entonces, por eso vemos que surgen muchos centros de rescate, surgen muchas ONGs que atienden este tipo de problemáticas, pero como más de una cuestión de gobernanza comunitaria o de gobernanza civil, no tanto como una responsabilidad obligatoria. Ok, muchas gracias. Ok, aquí solo un último comentario que me está susurrando el amigo aquí, Darwin. Él dice que hay otros países que ya los costos que estaba mencionando Marco y que mencionaste vos, Inés, al final de la charla, los costos ambientales o ecosistémicos que tiene el atropellamiento, la muerte de esos animales, ya está incluido en la legislación a través de un decreto o algo similar. Y eso obliga al ICE, por ejemplo, al MOB, a, cuando se hace una obra, implementar por default las medidas de mitigación con los costos que eso representa. En Costa Rica no existe eso, entonces como que queda abierto ahí y se hace desorden y después las ONGs tienen que andar atrás de los recursos, lo cual está muy mal. Ya debería existir ese refuerzo, ese respaldo legal que no existe en Costa Rica. Yo creo que tenemos que luchar por eso, ya sea la sociedad civil o la academia, etcétera, para que existan decretos donde se establezcan con claridad cuáles son los costos y cuáles son las instituciones que están obligadas a implementar esas medidas desde que comienza la construcción de la obra. El MOB, con el proyecto de carreteras amistosas, que después nos va a hablar Daniela, está comenzando a hacer un piloto allá en la Vuelta a Chilamate sobre el tema, pero también ellos no están obligados, lo están haciendo ahí como experimento, digamos. Les pongo el ejemplo de algunas regiones de Brasil donde se ha estimado, por ejemplo, que cada Congo atropellado o electrocutado, etcétera, tiene un costo económico de $10,000, de 10,000 a 15,000 si es una hembra que está preñada. Entonces, eso nos da por lo menos una idea de qué tan costoso le puede salir a esas instituciones el no haber aplicado las medidas de mitigación, porque esos costos se le van a cobrar a ellos y se van a revertir en medidas teóricamente, de conservación o para apoyar las ONGs que se dedican a eso o los centros de rescate. Entonces, definitivamente eso es algo muy importante, que es una carencia importante del sistema de conservación aquí en Costa Rica y debemos pellizcarnos y hacer alguna acción colectiva para que esa legislación se establezca. Y eso es todo lo que me susurró Darwin, y yo creo que si no hay otra cosa, seguimos ¿con quién? Con el que sigue ahí. Sí, Marco, ¿vas a decir algo? Ahí en el chat puse una consulta. Ok. Para Inés, no sé si tenés una idea. Sí, vieras que ese dato existe solo, digamos, se ha cuantificado solamente el costo que tiene la atención en su momento y, por ejemplo, el costo veterinario, que era, déjame ver, como de $150, digamos, por fauna rescatada.
Pero, por ejemplo, con la parte de atropellos, que ahí inclusive pues, se han atendido ya fauna más grande, como jaguares y pumas y esto, esa información se la solicité a las pumas y a Esther por Madela, que ella es la encargada de ahí, y no me lo proporcionó. Me dijo que me lo pasaba después. Ella dice que lo tiene y ellos lo tienen, pero no es ni información pública, digamos, ni tampoco la proporcionan así muy fácilmente, digamos. Porque inclusive, digamos, son como parte de la operación que ellos anualmente tendrían por toda la fauna que tienen en cautiverio. Inclusive ellos también recolectan por tarifa de entrada y todo eso pues sería interesante conocerlo en algún estudio o que se realice algún estudio. Yo creo que de este tema hay muchísimo por investigar y se puede inclusive pensar en diferentes tesis, no sé si para los estudiantes que están trabajando o están sacando la carrera, digamos, que eso sería un tema súper importante de analizarlo, porque no se ha cuantificado, digamos. Sí, claro. Y es un costo importante. Incluso allá en Colombia recuerdo una charla, no recuerdo dónde la vi, donde se mencionaba que el costo de mantener los jaguares, por ejemplo, los grandes felinos que fueron lisiados en algún accidente de esos, eran miles de dólares por año. ¿Y de dónde sale esa plata? Entonces, ahí se los dejo, solo para que le demos un poco de vuelta, pero sí es algo muy importante eso, de a dónde van a venir esos fondos para mantener el resto de la vida, esa fauna que ya no se puede reincorporar.